¿Qué más, gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver un tema sumamente importante y se trata acerca de qué tipo de botas o botines debes utilizar para jugar fútbol. Este es algo importante aunque no parezca, porque normalmente la mayoría de jugadores, la mayoría, juegan con cualquier zapato y en realidad no debe ser así. Entonces, por esto que en este video te voy a indicar qué tipo de botines debes utilizar. Todo va a depender de dónde juegues, cómo quieras jugar, cuál es tu posición y sobre todo, aparte de sentirte con los zapatos, debes sentirte que sean confortables. Aparte de eso, tiene que ver mucho el césped, tiene que ver la cancha, todo eso tiene que ver, que es más importante el césped. En dónde, en qué tipo de césped vas a jugar. Espero que te sirva este video, así que antes de seguir te voy a pedir que no te olvides de suscribirte a este canal, dejes tu like, compartas este video, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy a seguir subiendo. Ahora sí, comencemos. Bueno, primeramente hay que saber que hay diferentes tipos de canchas o diferentes tipos de gramado. Hay césped artificial, césped natural, hay cancha de fútbol sala, cancha de cemento, de parquet. Hay muchos tipos de canchas que aquí se debe utilizar para cada cancha un tipo de zapato diferente. Entonces vamos a comenzar primeramente con las canchas. Yo voy a hablar relativamente con la cancha, relativamente debe ser con el tipo de cancha y después hablaremos según las características de cómo tú quieras jugar. Pero primero vamos a hablar con lo más importante, que es el tipo de cancha. Si tú vas a jugar en una cancha de terreno blando es donde el césped es blandito, entonces ahí vas a tener que utilizar un tipo de zapato, un tipo de pupo, y lo recomendable aquí es utilizar un calzado que sea de una cantidad de pupos de 8 a 14, o tacos también se le llama, los taquitos los que van debajo de la planta, de 8 a 14 pupos. Entre ellos debe haber 6 de aluminio. 6 de aluminio. Estos 6 de aluminio deben ser cambiados. Te voy a indicar la imagen por aquí para que veas. Y ahí vas a ver a qué me refiero, qué zapatos según el taco. Esos tacos de aluminio deben haber 2 en la parte del talón, o sea en la parte de atrás del zapato, y 4 en la parte de adelante. Y los demás deben ser tacos de goma. Entonces es importante utilizar este tipo de calzado en canchas de terreno blando, o sea de césped blando, donde se pegue, salga suavemente el césped cuando tú te barras, ese césped blando. Entonces se recomienda este tipo de botines o de botas. Ahora vamos con un tipo de césped, un tipo de terreno sólido, un tipo de terreno seco. Aquí ya debes utilizar unos pupos o unos tacos normales que sean de goma. Casi la mayoría de las canchas es así. Se ha visto mucho que en canchas donde está muy seca tiende como te digo, a dañarte cuando te caes, pero por eso lo que le hacen, a veces le riegan para que el balón corra más rápido, pero igual ahí lo que se utiliza es botines. Este es el más común, botines o zapatos de pupos de goma, de tacos de goma, los cuales deben ser de 8 a 14 pupos. Entonces tú si vas a jugar en una cancha seca, es recomendable que sean los pupos de goma, porque los de goma tienen mayor flexibilidad al pisar. Eso es muy importante. En cambio, a la diferencia con el terreno blando, los de aluminio, que van los 6 de aluminio, esos son sólidos y ayudan a traer más atracción al momento de pisar en el césped y no te resbales. Por eso es bueno tener este tipo de zapatos.
En cambio, en un sólido, como no te vas a resbalar, en un terreno seco, en un gramado seco, en un césped seco, no te vas a resbalar, es indispensable amortiguar con pupos de goma. Por eso se utiliza este tipo de zapatos. Igualmente te voy a dejar una imagen por aquí para que veas cuáles son los zapatos que digo. Hay marcas diferentes, Adidas, Nike, Puma, hay bastantes, etc, etc, que tú puedes seleccionar la que tú quieras. Ahora vamos a otro tipo que es uno de los tipos de los terrenos que a casi la mayoría de jugadores no les gusta, que es el terreno húmedo blando. Húmedo blando. Ahí es ya muy diferente, es cuando normalmente hay mucha lluvia o hay mucha humedad en la cancha, pero igualmente es bien blando el césped, se sale suavito y tiendes a resbalarte o caerte. En este tipo de césped es importante utilizar pupos de aluminio. Pupos, se utiliza los pupos de aluminio, por un tiempo se utilizaba los de 6 tacos, o sea, de 6 pupos, solo de 6 tacos, 6 pupos. En un tiempo se utilizó mucho estos, pero debido a los problemas que causaba este tipo de tacos, el tipo de pupos, causaba muchas lesiones al momento de chocar contra otros jugadores, al momento de ir con la planta muy arriba, eh, perjudicaba bastante a los jugadores. Entonces es por eso que se quitó y solo se utiliza en este tipo de terrenos que son blandos húmedos. Entonces ahí utilizas este tipo de zapatos que son de 6 tacos, 6 de aluminio. También puedes utilizar de 8, pero normalmente yo he visto que los pupos de aluminio se utilizan más en los que tengan 6 tacos o 6 pupitos. En estas tres canchas son importantes estos tres, utilizar pupos normales, de tamaño normal, de los normal, pupo normal o taco normal, se utilizan este tipo de canchas. Ahora vamos a las canchas artificiales. En las canchas artificiales hay tres tipos de niveles. Antes solo había un tipo de nivel que era el de maqueta o el de moqueta, el que se utiliza en césped sintético, que hay unas canchitas pequeñas que se juega 7-7, es de moqueta. En ese solo se utilizaba zapatos micro pupos o micro tacos, que son chiquitos y son bastantes pupitos que yo tengo por ahí en mi zapato. Les voy a indicar para que vean. Con estos se utilizaba bastante, miren, estos son micro pupitos o micro tacos. Esto se utilizaba en el nivel 1 de césped artificial tipo moqueta. Pero después, con los años, fueron sacando dos tipos de niveles, que son el nivel 2 y el nivel 3. En este ya se utiliza ya pupos ya de los de jugar, pero este tipo de pupos son de goma, igualmente porque este tipo de suelos son secos, sólidos, y además de eso se utiliza de taco o de pupo pequeño, no taco bajo, o sea que no sea muy, que no te alce mucho el pie, sino más bajo. ¿Por qué? Porque este tipo de césped toca mucho en el suelo, en el piso, entonces en la tierra, entonces ahí es donde se utiliza este tipo de goma para poder tener la mayor atracción en el suelo. Entonces por eso se utiliza. Si se utilizara un taco alto, un taco como el normal, ahí ya perjudicaría a los jugadores, causaría muchas lesiones, resbalones, por eso se utiliza más bajo. Esa es la característica primordial al utilizar en un gramado o césped artificial de nivel 2 o nivel 3. Utilizar taco bajo, que sería una cantidad igual de 8 a 14 pupos. Igual hay de más cantidad, pero es mejor utilizar esa cantidad en ese tipo de gramados. Ya en el tipo moqueta, que te digo, ahí utilizas este zapato que te digo que tengo yo aquí. Nada más. En tipo moqueta se utiliza este. En el que se juegan las canchas, salieron el primer césped sintético, cachitas de 7-7, 8-8, y se utiliza este. Ahora vamos con el césped, no césped, en la cancha de fútbol sala. En la cancha de fútbol sala se utiliza casi parecido a este, pero ¿cómo se llama? Esto es liso, esto ya no es con pupitos, esto es liso, liso. Yo nunca he tenido zapatos porque no he jugado nunca en fútbol sala, entonces
pero esto es liso y tiene ciertas características aquí en el zapato donde causa mayor atracción ¿cómo se llama? En el parquet, porque normalmente los de fútbol sala son hechos de parquet o de un material diferente, la cancha, el terreno es diferente, para que cause mayor atracción. Como las canchas de fútbol de básquet, así son. Si se dan cuenta, así es las de fútbol sala. Entonces se utiliza más o menos como este, pero liso. Ahí se utiliza en fútbol sala. Y también hay la cancha de cemento. En la cancha de cemento, error utilizar este. Tampoco no recomiendo, pero se utiliza el de liso, igual que este, pero no recomiendo porque yo he visto cómo juegan en cemento y se acaba rapidísimo el zapato. El de liso dura más que este sí se acaba rápido porque se acaban los pupitos, pero pueden utilizar el tipo liso que causa no tanta atracción como en una cancha de parquet, pero sí como en una cancha de cemento no causa tanto. Entonces ahí deberían utilizar ¿cómo se llama? En mi país se utiliza un tipo de zapato que se llama lona. Se llama Venus, la marca Venus es una lona que se atrae bien en el suelo y se juega mucho mejor cuando es en cemento. Ahí juega un fútbol indoor, en otros se dice microfútbol en Colombia, no sé en otros países cómo se llamará, pero ese tipo de lona es efectiva, no sé si habrá en otros países ese tipo de lona, yo creo que ya ha llegado, te lo voy a indicar por aquí, igual todos los zapatos que fuiste viendo que te voy diciendo los vayas a utilizar y debes ver ahí. Y te vas a dar cuenta cuáles te estoy diciendo. Entonces debes utilizar tipo lona para una cancha de cemento, tipo liso. En resumen, para una cancha de césped blando, debes utilizar de 8 a 14 pupos o tacos. Entre ellos 6 deben ser aluminio, 2 de aluminio de atrás y 4 de aluminio adelante en la parte del zapato. En una cancha árida o digamos seca, de césped seco o sólido, debes utilizar solo de goma de 8 a 14 tacos o pupos. En una cancha de césped natural que sea húmeda y blanda y debes utilizar de 6 tacos que sean de aluminio, es mucho mejor para poder mayor atracción en el césped. En una cancha de césped artificial nivel 2, nivel 3 debes utilizar tacos medianos o taco bajo y de 8 a 12, de 8 a 14 para esto ayuda a mejor atracción en este tipo de césped. Y en un tipo moqueta nivel 1 de canchas de césped tipo moqueta, césped artificial, debes utilizar este micropupos para no resbalarte, para no dañarte. Y además de eso, en una cancha de parque debes utilizar zapato liso, como esos que te indiqué, zapato liso, con características para atraer más en el parquet. Y en una cancha de cemento también puedes utilizar este zapato liso, pero recomiendo, como te dije, ese zapato que puedes utilizar. No sé si en tu país habrá, puedes conseguirlo y es mejor jugar con esos. Yo he jugado la mayor tiempo con esos que son efectivos. Ahora vamos a hablar acerca de cómo debes jugar según las características que vayas a implementar. Hay zapatos que depende si tú quieres para mayor, ¿cómo se llama? Mayor velocidad. Hay zapatos que tienen características que te ayudan a pisar o tener mayor atracción en el suelo. Tú pisas y te da la fuerza para correr más rápido. O sea, porque al pisar se sostiene más, no resbala el pie y das mayor velocidad y eso te ayuda a tener mayor velocidad. Entonces hay tipos de pupos que son con esas características, tipos de zapatos que tienen, los pupos no son redonditos, sino son como les digo, ¿cómo se llama? Como un guión, pero son en curvitas y más o menos, que se les ubica en la parte. Normalmente los pupos, los redonditos se los pone por aquí, pero los otros se les pone por acá. Son como estos de aquí, pero son más largos. Ese tipo de pupos te ayuda a mayor atracción. No sé, en cambio, si tú eres una persona que le gusta, eres una persona que toca más, que tiene el balón con mayor toque, debes utilizar unos zapatos que te den mayor sensibilidad
al tener la bola. Hay zapatos pupos que te dan mayor sensibilidad al tocar el balón. Entonces eso te favorece porque tú sientes el balón, con qué fuerza debes patearle al nivel de toque, a la mayor cantidad o velocidad de potencia que debes darle al momento de patear. Eso te da la sensibilidad y sientes, y tú ya te manejas con eso. Hay otros tipos de pupos que te dan para mejor regate, que esos son un poquito más, son entre en medio, entre sensible y entre veloz. O sea, y te da, porque sientes la velocidad, a qué velocidad, digamos, sientes la sensibilidad, a qué sensibilidad puedes moverte para acá, con qué fuerza le puedes dar el toquecito al balón para que se vaya para allá, y al mismo tiempo te da la velocidad con mayor pisada, mayor tracción en el suelo. Eso te da mayores movimientos. Todo eso debes ver, pero eso ya utilizan los profesionales. Ya jugadores como que utilizan estos ya juegan en clases mundiales. Y también los pupos clásicos, los que se utilizaban antes. Antes casi el zapato que venga bien puesto era pupo mejor. No había tantas características, y entonces es por eso que antes el fútbol era un poquito más brusco por este momento, porque a veces utilizabas los mismos pupos en césped húmedo, resbalabas y ibas a romperle al que esté al frente. Entonces ese era un problema. Ahora ya no, pues el fútbol se ha hecho un poquito más, sobre todo los pupos tienen esas características. Así que tú, qué zapato, qué pupo deberías utilizar dependiendo la cancha y dependiendo cómo quieras jugar. Todas esas características debes preguntar al momento de ir a comprar, y eso te va a ayudar, visto. Pero ahorita ya te indiqué más o menos cómo debes ir, y eso te va a ayudar bastante al momento de comprar. Deberías tener para cada cancha un pupo, un diferente botín, pero si tú quieres utilizar un botín indispensable, yo te recomendaría que el de césped seco, el de césped sólido, que es de goma, el de pupo, ese deberías utilizar para todas las canchas si es que quieres. Con un taco bajo también ayudaría bastante para no perjudicarte si tú eres una persona que normalmente juega fútbol por hobby o porque te gusta el deporte. Con pupos de taco bajo, de tacos de goma, suficiente. Es suficiente, de 8 a 14 pupos, suficiente. Pero si tú eres una persona, y además de eso, si eres la persona que juega en moqueta nivel 1, o sea, tipo moqueta, césped artificial tipo moqueta, y debes utilizar estos pupillos. Y para jugar en cemento sí, ahí sí debes cambiar. No vas a jugar los pupos en una moqueta porque dañas el césped. Y en cemento peor, se te daña el pupo. Entonces ahí sí debes utilizar diferentes zapatos. Zapato liso para el tipo parquet y tipo cemento. Zapato liso. Micro pupo como los que tengo yo para una moqueta nivel 1, tipo césped artificial nivel 1. Si es que tú no quieres comprar más diferentes pupos para los céspedes normales, céspedes artificiales, pues comprar el de taco bajo de 8 a 14 pupos y de goma. Eso es lo que te recomiendo. Eso es todo, mis amigos gambeteros. Si es que tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí en los comentarios y yo te estaré ayudando. Así que eso es todo, gambeteros, gambeteras. Nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Chao, chao.